A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión sobre los efectos del ruido en nuestra salud y en nuestras vidas. Saludamos a toda nuestra audiencia que está conectada para seguir esta conversación con Thalía Osorio. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de una entrevista necesaria para entender nuestro derecho al silencio, y bienvenida una vez más, Thalía. Muchas gracias de nuevo por la invitación a todos los oyentes, que sé que entre ellos hay mucha gente afectada. Decirles que entiendo perfectamente lo que viven, y quizá ahora entiendo aún mejor también que nosotros somos agentes de cambio. O sea, no es solamente quejarnos, no es solamente la parte de la víctima, que es terrible, sino que lo que nos está sucediendo también nos lleva a transformar la realidad y a empezar a generar el cambio cultural. Entonces, como que pararse desde ahí también es muy importante para entender a uno por qué le está llegando esto, porque esto está en toda Colombia, en toda Colombia. Cierto, y por eso es que son tan importantes los activistas y las personas que, pues, una vez, claro, para convertirse en, digamos, en activista, en una persona que lidere, hay que haber sufrido las consecuencias del ruido, bien sea de forma directa o indirecta. Yo también lo digo por mi caso personal. Yo no fui afectado directamente, pero sí indirectamente, pero entiendo perfectamente que tiene que haber alguna afectación y uno tiene que verse impactado para volverse activista. Quería preguntarte, después de que fundaste Activos por el Ruido, que fue una iniciativa tuya, pues has reunido mucha gente, pero la mayoría obviamente se queja de problemas de salud, que eso es algo que las autoridades como que todavía no vinculan muy bien con este problema. Quería preguntarte, ¿cuál es el síntoma de salud que más se ha repetido en los relatos que has recibido de la ciudadanía en el grupo que tienes? Bueno, yo te voy a contestar eso, pero antes de eso es que quiero retomar algo que dijimos antes, en el primer capítulo, asumo, y es que tú cerrabas diciendo, ojalá este cambio cultural no nos lleve muchos años, ¿sí? Pero yo creo que en eso no se le puede dejar a la gente como esa idea en la cabeza, porque es falso, porque los cambios culturales toman años y toman generaciones, ¿sí? Entonces, es que sabes que desde los años 70 estamos tratando de hacer pedagogía con el problema del ruido. ¿sí? Sabes que esto no empezó con la ley contra el ruido. Desde los años 70 ya salieron las primeras pronunciamientos, entonces esto ya es, ya hemos un camino. Claro, por eso es que estamos aquí justamente en ese camino. Y en los caminos, o sea, cuando todavía no se ha logrado la transformación total, se genera fácilmente un bando de un lado y un bando de otro, con visiones, digamos, muy extremas en cualquier bando. Eso hace parte de la transformación. O sea, te lo voy a poner un ejemplo. En el ejemplo de los que ahora se está viviendo, ¿no? El Me Too, el acoso a las mujeres, ¿sí? Que eso está en una transformación cultural que lleva muchos años. El ruido también. ¿Qué es lo más importante? Pues por un lado denunciarlo. Eso ya hace parte de esa transformación. Pero por otro lado también entender que nosotros somos agentes de cambio. O sea, que nosotros estamos haciendo esa transformación. Que no es como que un día vamos a esperar 20, 30 años para que eso ya no suceda. No, es poco a poco. Pero también entender que estamos en la mitad de discursos muy encontrados que nos hacen situar de un lado o del otro. ¿Sí? Y que, o sea, no podemos esperar ninguna ley ni ninguna, no sé, política pública acústica va a cambiar la cultura 100%. El proceso de transformación cultural es algo que se va dando y que por eso yo hablaba antes de la sanción social eficaz, que por ejemplo creo que es algo que hace Colombia contra el ruido muy bien, ¿sí? Pero entonces, o sea, estamos en ese camino,
y no va, no, porque teníamos como la esperanza, uy, ya con esta ley, ahora sí no, y ahora que viene la política pública acústica para Colombia, ya. No, eso hace parte de la transformación, pero no va a suceder en 3 meses. Ni, o sea, ni porque nos pongan más multas, además llegan, pagan la multa y ya. Esto tiene que ser una cosa de que pues estemos convencidos todos del respeto al otro, ¿no? Claro. Y de persistencia. Y de persistencia, por supuesto. De no bajar los brazos. Nada, no se puede. Y de encontrarnos, o sea, porque es muy fácil satanizar al ruidoso, ¿sí? Así como es muy fácil hacer ver como locos a los que padecen el ruido, ¿sí? Es muy fácil pararse como desde esas dos orillas. Eso es lo más sencillo. Lo más difícil es encontrarse y entender que estamos todos inmersos en un problema de violencia, ¿sí?, cultural, que se transforma en esa cultura de ruido. Yo eso lo he venido entendiendo con los años, porque es que yo he estado parada en esas orillas, ¿sí? Pero poco a poco he ido entendiendo más y más en la medida que me he metido más y más. De la mayoría de la gente que nos escribió, realmente nosotros Activos por el Ruido es un grupo de víctimas del ruido, todas de diferentes profesiones, en diferentes regiones de Bogotá, que hicimos una mesa de redacción para crear noticias, ayudar a presionar con los medios públicos, ¿sí? Y eso fue el ejercicio que hicimos el año pasado hasta que llegamos a la audiencia pública, la primera audiencia pública distrital contra el ruido. Pero nosotros nacemos puntualmente como un movimiento que lo que quiere es generar noticias, porque todo el mundo se queja, pero disperso. Y eso no se logra congregar, digamos, en que llegue a un medio de comunicación y le genere presión al gobierno, por decir, o que informe a los ciudadanos del problema, ¿no? Y educar a los medios de qué es lo que está pasando. Entonces ese era como nuestro objetivo. Y en algún momento nosotros lanzamos una encuesta porque queríamos llevar casos a los medios. Entonces dije, no, pues lo mejor es hacer una encuesta, y en menos de 24 horas nos llegaron como casi 200 casos. Y pues cuando yo me vi ahí frente a ese Excel y empecé a leerlos, me impuso mucho realmente, porque para mí, no sé, en otros lugares del mundo si conocen que fueron los falsos positivos, pero para mí era como entender que nuestro caso, el de nuestra familia, no era uno y que por allá había otro, sino que eran miles y miles y miles de familias, porque no podía ser que en menos de 24 horas llegaran casi 200 casos, casi todos con problemas después de la pandemia, casi todos con casas antiguas, casi todos con adultos mayores y niños expuestos al ruido. Y pues sí, la principal queja inicial, porque es que la gente no sabe en sí, le pasaba lo mismo que a mí, hasta el día que escuché a Armando, yo no sabía bien qué era lo que tenía. Entonces lo que dicen es que no pueden dormir, que han perdido el sueño, ¿sí? Que eso es. Sí, y la ansiedad. Lo que tú dices es verdad. La gente cuando está expuesta ante la fuente y empieza a sentir el malestar, la irritabilidad, pues porque lo que hace nuestro cerebro, básicamente la función del cerebro es procesar estímulos del entorno por todas las vías sensitivas y generar respuestas cognitivas, o sea, pensamientos, respuestas emocionales y respuestas conductuales. Y es que, pues, nosotros no tenemos párpados en los oídos, y es nuestro sistema de alarma, es el que nos permite reaccionar ante las amenazas, y eso cumple esa función filogenética, por decirlo así, evolutiva, o para poder defenderse de las amenazas. Entonces la activación de la amígdala es inmediata. Y la gente no entiende que es una noxa
y que esa noxa es perjudicial, como puede ser el dióxido de carbono o como puede ser cualquier otro contaminante, incluso peor, y más en nuestro caso colombiano, que la principal queja por ruido. Claro, yo no digo que el ruido que producen las carreteras no sea malo, o que el ruido que se produce cerca de los aeropuertos no sea malo, también. Pero es que lo que pasa es que el ruido la principal queja por ruido, ese ruido recreativo, ese ruido del vecino, del bar, de la discoteca, que entre otras cosas, pues tiene un componente emocional asociado muy fuerte, y es que quien lo percibe literalmente como una agresión. Porque si yo soy víctima de estar viviendo al lado de una carretera, pues yo no culpo al chofer o a los conductores que están ahí, porque ellos no tienen la culpa, ¿sí? Al fin y al cabo la carretera está ahí. De alguna u otra manera entiendo que soy como una víctima de la ubicación, de la geografía. Pero en este caso, cuando se trata de una actividad que uno sabe que perfectamente se puede modificar, que se puede insonorizar el local, que se pueden modificar las condiciones, lógicamente se percibe como una agresión, y si a eso se le suma la frustración de las miles de quejas que se ponen ante las autoridades y que no contestan ninguna, pues el problema desde el punto de vista psicológico se vuelve absolutamente insoportable y crece hasta una dimensión gigantesca, porque es que el problema escala y escala y escala. Pues yo personalmente, y eso lo hemos observado con diferentes especialistas que hemos tenido la posibilidad de entrevistar, realmente este tipo de ruido tiene de verdad que es mucho más nocivo que otras formas de ruido que tradicionalmente son las investigadas. Bueno, le cedo la palabra a Onofre. El saludo para todos ustedes y la audiencia, muchísimas gracias por estar presentes. Y me gustaría comenzar con esta pregunta. En lo que respecta a Activos por el Ruido, a los videos que se hicieron virales en su momento, ¿hubo acercamiento de alguna personalidad, de algún político, de alguien que diga, a mí también me pasa esto? No, los políticos se acercaron porque nosotros nos acercamos. Estábamos empezando a buscar alguna acción desde el Consejo de Bogotá y pensamos en la audiencia pública. Y por primera vez nos planteamos, no, la audiencia pública no la va a llamar un político, porque entonces se politiza el ruido, y el ruido no debe ser politizado, no debe ser de un partido del otro, no. Entonces creamos una estrategia de comunicación que fue decir abiertamente que nosotros hacíamos el llamado a la audiencia pública, nosotros la convocábamos como víctimas del ruido, y que queríamos saber qué políticos, pues, quiénes se querían unir. Y le enviamos cartas a todo el país, enviamos cartas a todos los concejales, pero no solamente a todos los concejales, sino a todos los senadores, a todos los congresistas, a todos los gabinetes distritales que pudiéramos y de las ciudades principales, y hicimos una serie de campañas en X, volviéndonos virales. Bueno, digamos que yo ya sabía de esas fórmulas de cómo hacerlo, y pues lo que ayudaba era como organizarlo, y ya después pues todo el apoyo de todas las personas que hacen parte de Activos por el Ruido y desde sus diferentes profesiones, que era como lo más valioso, y después nos uníamos con comunidades que ya están creadas, como la de Colombia contra el Ruido y otros bastantes chats que hay al respecto, y así lográbamos llamar la atención de los medios y del sector político. Entonces fueron ellos, los políticos, los que se inscribieron en un formulario, los concejales se inscribieron en un formulario para decir que querían participar, y a partir de ahí empezamos a hacer algunas reuniones pues con los que quisieran, y terminaron siendo 9 concejales de todos los partidos políticos los que se unieron pues a que lo hiciéramos. Luego, entonces, no sé si eso te contesté. Luego de dicha audiencia, ¿alguno de esos concejales quedaron en realizar acciones o
o alguna propuesta a nivel político para poder ayudar con el tema del ruido? Ahí entonces, digamos que nos toca, estamos trabajando en este momento en un documento para entregar como parte, digamos, de esa audiencia pública. Pero, mira, hay diferentes proyectos de acuerdo de diferentes concejales en Colombia. Sin embargo, no encontramos que en ninguno de ellos de verdad esté la voz de las víctimas. No solamente la voz, sino las necesidades, porque es que hemos hablado de la salud, pero no hemos hablado, por ejemplo, de la desvalorización de los predios. ¿Mm? Entonces, en ninguno está contemplado cómo vamos a hacer, pues, con estos sectores de la ciudad donde se han desvalorizado los predios porque llega el ruido. Y el ruido llega por diferentes tipos de fuentes, para no centrarme solamente en eso. No se habla en sí de esa atención que necesitan las víctimas a nivel de salud, ni de esa construcción de las historias clínicas, por ejemplo, ¿sí? Tampoco se habla en sí de la participación real de los afectados o víctimas, dale el nombre que desees, y pues que sin duda necesitamos crear un sistema o de alguna manera para crear investigaciones y tener, o sea, pienso que como las víctimas de ruido pues son abandonadas ahí a su suerte, investigan mucho de lo que pasa en otros países. Por eso es que este tipo de programas puede tener tanto éxito, porque hay mucha gente buscando información y se vuelven expertos en ruido. Entonces, tienen mucho por aportar y deben ser escuchadas y no solamente vistas como quejosos, ¿sí? Porque los organismos, digamos, las entidades públicas, pues como que los ven como, esos son los que se quejan, ¿sí ven? Entonces ahí están los ruidosos, los quejosos y las víctimas. Y resulta que nos va a tocar dialogar a todos y nos va a tocar de verdad llegar a consensos y a puntos éticos y morales donde podamos compartir resoluciones, ¿sí? Y a veces es que las resoluciones deberían ser tan sencillas como bajar el volumen, usar audífonos, o sea, son actos muy sencillos, pero que tienen que estar insertados en tu, en tu cuerpo ético social para que eso pueda pasar. Si uno se pone a pensar en la tecnología, el avance de la misma, hoy día uno observa que no hay objetos tan ruidosos como antes, por ejemplo en los automóviles. También se puede ir por ese lado, ¿no? Pues claro, o sea, es que por eso ahí es donde uno se tiene que sentar a pensar, bueno, a ver, yo independientemente de si soy, no sé, ruidoso, o sea, calificado como entre los ruidosos o entre las víctimas o entre los funcionarios, no, yo, ciudadano del mundo, ¿qué estoy haciendo por bajar mi ruido? Y la mayor barrera que vamos a encontrar, y esto le va a pasar a todo el mundo, es que dicen, no, eso no es conmigo. O sea, yo lo que soy es víctima. Eso no es conmigo. El ruidoso va a decir, no, pero es que yo nunca hago no, o sea, lo que hago es un bien para el país, porque es un negocio, y pues el que pone música dirá, no, pero yo era feliz, o sea, ¿qué tiene de malo? Y el que, no sé, pero son esas decisiones chiquiticas, desde las más chiquitas, no sé, a qué horas me baño, vivo en un edificio donde suena el agua por todos los apartamentos porque los construyen así, y me importa o no bañarme a las 2 de la mañana. Nadie, en ninguna ley está que no, pero yo sé que ese ruido baja, pero ¿me importa? ¿Descargo la cisterna del baño a esa hora, sí o no? Por ponerles un ejemplo muy sencillo. Voy en un bus y alguien me mandó un mensaje, tengo muchos deseos de escucharlo, lo escucho en altavoz o me pongo mis audífonos y hago ese ejercicio. Tengo una moto, ya nos vamos al otro, y me encanta que suene para sentir presencia y el poder del tanque, etcétera. ¿Le modifico el exhausto o no?
son decisiones pequeñas. El ruido se genera, o sea, nuestro mapa sonoro está hecho de decisiones pequeñas. Entonces, por supuesto, que tenemos que derribar esa barrera de que esto no es conmigo, es con todos, ¿sí? O sea, y le pregunto al man, y le pregunto, no, ¿qué estás haciendo para que el ruido que tú haces sea menor, día a día? ¿Sí? Sí, es porque es importante esa pregunta. Claro, y desde ahí también se podría observar que el conjunto de todas esas decisiones individuales, obviamente que genera una repercusión colectiva, pero también genera un impacto y un ejemplo en las nuevas generaciones. ¿Es así? Claro, es total. Es que por eso, o sea, que sin duda lo que dice Herman es cierto, que estamos ya, o sea, que esto ya lleva años trabajándose, pero probablemente son 3 generaciones para que se acabe, ¿sí? Puede que estemos en la segunda, pero cuando nuestros niños, o sea, sean los que han visto ese ejemplo y dicen, no, eso no se hace por nada del mundo, pues de pronto puede ocurrir más rápido, pues como pero hace unos años en Colombia cruzábamos por donde fuera, no seguíamos, o sea, en un semáforo, no, eso todo el mundo cruzaba por la mitad de la vía, lo que fuera, y se dio una transformación y hoy entendemos por dónde hay que cruzar y se pintaron las lineecitas en el piso y prácticamente nadie cruza por el otro lado. Hace unos años en el mundo todo el mundo fumaba de donde quisiera, ahora no, es lo mismo con el ruido, es que uno quisiera que fuera algo muy sencillo de hablar y no es tan sencillo, tiene muchas patas, muchas raíces, muchas razones de ser. No sé, quizá por eso es que ahora tengo más metido ese tema. Si me hubiésemos hablado hace 6 meses estaba en otro punto del ruido, pero ahora estoy en ese y pues me dedicaba a hacer una plataforma de transformación cultural para el ruido, ¿cierto? Entonces, que se llama 30 decibeles, desde donde hacemos unos congresos, donde hemos reunido a otra comunidad, ya no es solo la comunidad que teníamos de víctimas de ruido, sino de todos los ángulos, y es muy enriquecedor ver a la alta gerencia hablando sobre el ruido, a los médicos, a los fonoaudiólogos, pero también a los moteros, pero también a los filósofos, qué interesantes son los filósofos hablando sobre el ruido, pero también a las organizaciones vecinales, pero también al sector nocturno, pero también a los hoteleros, pero también a los del medio ambiente. O sea, es muy interesante empezar a entender que no somos blancos y negros, que hay muchos matices y que muchas veces uno dice, no, es que tal sector, pero es como lo mismo con las víctimas. A veces a mí me llaman, no, es que mire lo que están haciendo, no sé qué, yo no, pero es que yo no puedo controlar qué dice o qué hace X o Y víctima. Imagínate, ¿no? Es porque a veces con esa ansiedad que manejamos, pues se mandan y escriben o hacen un montón de cosas frente a autoridades y a veces me escriben como, no, es que activos por el ruido. Digo, no, es que pues nosotros no podemos manejar a todo el sector, ni mucho menos, ni es lo que queremos. Entonces, esa conversación con los diferentes sectores debe ser amplia y debe ser sin satanizar un poco. Pues, Talía, ¿qué te puedo decir yo? Creo que bueno, cuando surgió todo este tema de la inteligencia artificial, yo naturalmente creo que como muchas personas empezamos a ver con susto esta tecnología porque veíamos que se podía obtener información con mucha facilidad y que posiblemente muchas labores, muchos trabajos, muchos empleos van a ser desplazados por esta tecnología. Quizá no lo estamos viendo ahorita en este momento, pero sí más adelante. Pero quizá una de las ventajas, o de las, no sé si pocas ventajas en este momento puede tener, si 50-50, 50 y 50, es que ya cualquiera que quiera consultarle a ChatGPT o a Meta o simplemente le pregunta al buscador de inteligencia artificial que sí es cierto que
mi vecino que se está quejando por el ruido que yo produzco, que si es verdad lo que él dice, que esto le hace daño a la salud, pues le va a responder automáticamente, con todos los detalles. Ya no se necesita buscar al experto, ya no se necesita buscar al especialista. Lógicamente nosotros hacemos estos programas para establecer una plataforma, pero creo que cualquiera puede salir fácilmente de las dudas consultando, haciendo una simple búsqueda en ChatGPT. Yo quería preguntarte una cosita. Después de Jinetes del Paraíso, ¿de casualidad algún proyecto documental, cinematográfico en el camino que trate el ruido o el silencio como un eje central? Bueno, lo que yo estoy montando ahorita, que es 30 decibeles, es una plataforma de transformación cultural con un proyecto transmedial muy grande y amplio detrás, donde esperamos o espero hacer lo que hice, no sé, con el llano. Yo duré muchos años investigando y grabando, más o menos unos 13 años, y saqué muchas producciones. Con el ruido es que creo que lo necesita, o sea que necesitamos unas campañas educativas y unas campañas en medios, etcétera. No sé si las terminemos haciendo nosotros desde 30 decibeles, pero en lo que corresponde a mí, a Thalía y a mi quehacer cinematográfico y documentalista, sin duda van a salir. Lo que pasa es que, pues ahora ya creo que ya estoy lista, pero antes estaba muy inmersa en mi problema y mentalmente salir de eso, o sea, en mi caso personal, muy dolida de que a mí y a mis hijos y a mi esposo nos hubiese tocado abandonar nuestra casa. Y yo había hecho muchos documentales de víctimas en Colombia, de desplazados, etcétera, y nunca había considerado en la vida ser una desplazada, con todo lo que eso implica psicológicamente, porque podrá no haber sido un desplazamiento del campo o, digamos, inmerso en la pobreza, y eso no quiere decir que no sea igualmente doloroso y muy difícil de afrontar. Entonces, para mí, como cineasta, era supremamente difícil coger una cámara, casi que me temblaba la mano de pensar, caramba, ¿qué voy a hacer? No soy capaz de grabar esto, porque estaba muy en mí. Quizá con lo de Vive Claro hice un primer videoclip que se llama, hermano, el videoclip, Que ruido no nos calle. Sí. Ahí empecé a levantar la cámara, a grabar, a construir. Yo he hecho varios videoclips para diferentes artistas, y pues lo creé con IA, la música. He empezado a escribir algo sobre algún guión cinematográfico, o sea, ya sé como por dónde, y pues sin duda conozco muchos casos como para hacer el documental, pero creo que debe ser un documental mucho más grande que, digamos, de casos colombianos. Claro. Pero primero estoy como que de alguna manera haciendo esa investigación, pero ya no desde mi caso propio, sino en esa conversación grande y amplia que estamos haciendo en el Congreso de Expertos en Ruido, pues que los invito además a que los vean, están en YouTube, en redes, etcétera. Pero esa conversación que estamos haciendo es lo que va a dar el material para ese proyecto transmedial. Y llegaremos allá, pero un buen productor y un buen documentalista sabe que no hay que lanzarse ya de una a hacer la película, sino hay que tener realmente la construcción de ese universo y el fondo de ese universo para que cuando eso se produzca no estemos solamente generando información, sino seamos capaces de contar los sentimientos en metáforas audiovisuales de lo que hay ahí para que impacte en un anuncio publicitario, en un cortometraje, en un largo, en un clip chiquito, etcétera. Entonces, digamos un poco, estoy empezando el ejercicio de ese proyecto transmedial sobre el ruido, que en este momento es 30 decibeles. Y sin duda alguna, y viniendo de ti, un proyecto, un documental, podría tener impacto a nivel nacional y sería muy útil. Por eso la pregunta. Bueno, Thalía, muchas gracias. Llegamos al final de esta charla con Thalía Osorio,
Agradecemos Honor por la orden, a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que el silencio es un derecho, no es un privilegio. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un descanso tranquilo. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.